Bienvenidos nuevamente a República Laica, soy Roberto Blancarte. Esta semana vamos a discutir un tema central para la República Laica y es el estatus del embrión humano. Un tema que tiene vinculaciones con la investigación científica, tiene vinculación por supuesto con la vida y tiene vinculación con muchos otros temas de nuestras formas de sociabilidad y nuestras formas de entendernos como nación. Vamos a tener aquí a grandes invitados, en primer lugar al doctor Héctor Fix Fierro, con quien comentaremos algunas de estos temas y de otras noticias nacionales e internacionales, pero también vamos a tener a dos grandes especialistas específicamente sobre el tema del embrión, quienes son el doctor Héctor Mendoza y el doctor Raimundo Canales, ambos grandes especialistas, como les digo, de este tema. Regresamos en un momento. En México, 18 constituciones locales fueron modificadas para dotar de derechos al ser humano desde la concepción o fecundación. En 1989, Coahuila. En 1994, Chihuahua. Morelos y Baja California se unieron a esto en 2008 y en 2009 otros 14 estados de la República. Términos de la legislación civil en México. Puebla y Coahuila señalan el cuidado del ser humano durante la gestación. Quintana Roo y Jalisco describen que la niñez empieza desde la gestación. Por otro lado, Tabasco menciona que puede reconocerse al hijo que aún no ha nacido. En cambio, San Luis Potosí considera concebidos los embriones de reproducción asistida. Por otro lado, Querétaro equipara al embrión como una persona. Países que permiten y prohíben el aborto. No permiten abortar en ninguna circunstancia, 3. Totalmente permitido, 37 países, y los que lo permiten en ciertas causales son 128. Estamos entonces con nuestro invitado de lujo, el doctor Héctor Fix Fierro, quien fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas hasta hace pocos meses, y que nos va a ayudar a comentar algunas noticias precisamente que tienen que ver con algunos de los temas de actualidad. Uno que me gustaría comentar es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abre la puerta, según un medio, el periódico La Jornada, para que el divorcio se dé como en el Distrito Federal, puesto que nada más en el Distrito Federal se permite el divorcio sin causa necesaria. Y esto, dice, al resolver ayer una contradicción de tesis entre tribunales colegiados, los ministros analizaron los códigos civiles de diversas entidades del país en los que están vigentes ambos modelos de divorcio. ¿Qué opinión te merece esta lógica? Yo creo que un tema en cualquier estado federal es qué tanta uniformidad o diversidad debemos tener, ¿no? Yo creo que ese es el punto en el que giran todos los sistemas federales. En algunos hay mucha más uniformidad, al menos legislativa, y en otros se permite pues mayor diversidad según el número de estados o de provincias que existan. El problema es cuando se da algún conflicto, ¿no? Que unos digan, a ver, ¿cómo es posible que en el estado de Chiapas haya una ley diferente que el estado de Baja California? ¿Bajo qué criterios tratamos de encontrar una solución entre los distintos modelos legislativos? Aquí yo no conozco la resolución de la Suprema Corte, pero imagino que en el caso nuestro, pues el tema tiene que ser alrededor de algún concepto de derechos, ¿no? Mucho se ha dicho que lo que necesitamos en el país pues, es que haya una vigencia uniforme de los derechos. Puede haber diversidad en otros elementos, pero sí los derechos en principio tendrían que ser porque parece iguales, ser, ¿no? Que no tenemos todos los mismos derechos eso, según bueno, el lugar en donde estemos, ¿no? Pues eso República ocurre, pero también en el mundo, ¿no? No es sí. lo mismo vivir en México que en Alemania o en Claro, Sudáfrica. En claro. eso pues también hay que verlo. Siempre hay grados, siempre hay divergencias, pero se trata de lograr mayor uniformidad, mayor unidad. Entonces me imagino, bueno, el razonamiento de la Suprema Corte va en el sentido de decir, en términos de derechos, cuál es la solución que es preferible. Digamos, si uno lo ve desde un punto de vista de sentido común, pues si una persona no quiere, no podemos a dos obligarlas a convivir, ¿no? Sí. Bajo la figura del matrimonio. No sé si sea el razonamiento, pero
esa pudiera ser. Entonces, lo que en el fondo está en cuestión, y esto es un sistema que existe desde hace años para resolver las contradicciones de criterios entre los tribunales, es que la Suprema Corte dicta la última palabra, y eso implica probablemente que algunos modelos de los estados tendrán que ir ajustándose. Para responder a ese criterio. De hecho, creo que es lo que ha estado sucediendo con el tema del matrimonio homosexual, ¿no? De alguna manera. Y no sé si en cierta medida hay una complicación con el tema de interrupción voluntaria del embarazo o el aborto en distintas Pues sí, causales, bueno, ¿no? en la medida en que la materia penal, que es donde se ha regulado, pero yo creo que la regulación es más amplia que la penal, hay temas de salud y otros. Sí. Pues sí, sigue siendo una competencia local, una competencia de las entidades federativas, y en ese sentido pues tienen un margen para dar distintas soluciones, y lo sabemos, ¿no? En materia de aborto la legislación de la República no es uniforme, pero puede llegar el momento en que justamente por la vía de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia pues se quede claro que algunas soluciones ya no son jurídicamente viables, ya no están de conformidad con la Constitución en términos de una interpretación de derechos. Se ha hablado mucho del unificar el Código Penal federal, ¿no? Precisamente para que no haya gente con más derechos en un lugar y gente con menos derechos. Es muy claro en el caso de la interrupción del embarazo, en donde hay las mujeres, digamos, aquí tienen en el Distrito Federal un derecho que en otros lugares no tienen, ¿no? Pues sí, bueno. ¿Qué piensas tú de esa unificación del Código Penal? Pues bueno, yo pienso, y digamos en un sentido general, que en un sistema federal probablemente las competencias legislativas más importantes deben ser nacionales, ¿no? Así es en Argentina y así es en Alemania, y aunque hay quien dice que hay que tomar en cuenta situaciones locales, pues esas se pueden tomar vía la interpretación, ¿no? Finalmente los jueces, hay jueces locales, y los jueces locales en la aplicación de esas leyes nacionales pueden tomar en cuenta las particularidades que piensen que deben tomarse en cuenta a nivel local. En el caso de la legislación penal sustantiva, del Código Penal, pues sí, un punto donde sería muy difícil encontrar un punto de acuerdo entre todos los estados, pues sería justamente el del aborto, la regulación de la ¿Y eso es quizás algo que lo está frenando? Pues probablemente sí, porque para que hubiera un Código Penal nacional, pues tendría que haber algún tipo de razón política, ¿no? Que hiciera que se reformara la Constitución para señalar que habrá un solo Código Penal para toda la República, y eso pues desencadenaría algún tipo de dinámica de lucha o de negociación política, según. Claro, o sea, pasa por la política. Sin duda pasa por la política. En el caso, por ejemplo, el año pasado se promulgó un Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, para la materia penal se unificó todo lo que son los juicios penales desde el punto de vista del código. Y bueno, la razón inmediata política fue que estamos muy cerca de la entrada en vigor del nuevo modelo de proceso penal, y como esto no caminaba con suficiente rapidez a nivel de los estados, pues se hizo una sola legislación. Entonces, de momento yo no vería una razón política por la cual quedar en evidencia que necesitamos también unificar la legislación del Código Penal, ¿no? Okay. Hay un Código Penal federal, ¿no? Sí. Para los procesos penales federales hay un código, pero todo lo que son juicios locales penales son bajo el Código Penal de cada estado. Y la legislación penal sigue siendo. Ahora hay que tomar en por cuenta estatal, ¿no? que la legislación penal no son nada más el Código Penal. Ajá. Hay muchas leyes, ¿no? Lo que se llaman delitos especiales, Sí. que están en otras leyes que no son el Código Penal, y también tendríamos que reflexionar qué hacemos con todos esos delitos, ¿no? Claro. Y me estabas comentando fuera del aire acerca de que esto no es nuevo, ¿no? Que incluso en el instituto. No, siempre ha sido un motivo de debate, ¿no? Vuelvo a lo que dije al principio de qué tanta uniformidad o diversidad debemos tener en un sistema federal. Yo comentaría que el actual Instituto de Investigaciones Jurídicas se fundó como Instituto de Derecho Comparado, y que uno de los objetivos explícitos del instituto cuando se creó fue estudiar la manera de uniformar o de unificar la legislación, ¿no? Y un maestro penalista muy distinguido, don Raúl Carrancay Trujillo,
publicó ya desde los años 40 un primer estudio de la legislación penal de los estados con la idea de promover esta uniformidad o esta unificación. Entonces, pues el tema va a seguir sobre la mesa del debate jurídico. Claro. Bueno, pasando a otra nota, que quizás está ligada también un poco a la jornada, también habla sobre que procesan en San Luis Potosí a indígena por abortar, a propósito de estos derechos, ¿no? En San Luis Potosí, dice, policías ministeriales del municipio de Tamazunchale detuvieron a Rocío Pérez Herbert, una mujer indígena, madre de 5 niños, acusada de abortar. Y obviamente eso pues generó todo un debate, tuvo que intervenir la Cámara para que saliera bajo fianza, pero como que son casos que vemos cada vez más, en donde por un lado la legislatura local hizo algo que está generando que estén llevando a la prisión incluso pues a madres que tienen que dejar a sus hijos digamos, sin protección, en donde los miembros de la Secretaría de Salud o de personal médico que atiende ya se convirtió casi en Ministerio Público, ¿no? Y está teniendo que intervenir la sociedad para revertir caso por caso, cuando tienen suerte de que la sociedad intervenga en estas situaciones, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, pues retomando lo que comentábamos, pues no hay una regulación nacional, cada estado tiene distintas soluciones. Es una cosa difícil de decidir también, bueno, si está en la ley, ¿no? Y ahora que estamos nosotros luego en México con esta idea de que hay que aplicar la ley y de que el Estado de Derecho, bueno, si está en la ley, ¿lo vamos a aplicar o no lo vamos a aplicar? Exacto. Digo, yo siento que durante mucho tiempo hubo una cierta política de decir, bueno, está en la ley, pero no se aplica por razones que incluso pueden ser humanitarias, legítimas, políticas, en fin, de la razón que sea. Lo que pasa es que pues el tema se ha vuelto diríamos, se ha calentado, ¿no? Desde la resolución de la Suprema Corte en 2007 en relación con el Distrito Federal, entonces pues claro, ha traído toda una serie de consecuencias no necesariamente positivas, ¿no? Y claro, la Corte no tiene la facultad digamos, de un plumazo cambiar todas las leyes locales, entonces se van a seguir dando estas situaciones hasta que quizá de ahí venga una idea de decir, miren, terminemos el problema, pongámonos de acuerdo en una legislación nacional. O sea, a lo mejor esto es lo que se requiere, digamos, estar viendo que todos los días tenemos casi casos de este tipo como para ya generar. Pues sí, lo que pasa es que hay que verlo también que no hay un consenso social. No hay consenso, ¿no? No hay consenso, sí, ¿no? Sí. Digamos, no sé cómo estarán los números, pero digamos, hay una parte importante de la sociedad mexicana que dice que no. Sí. Que solo en casos muy, muy contados, en las excepciones que eran tradicionales en los códigos de... Claro, aunque esas excepciones parecen reducirse en algunos casos, ¿no? Es decir, se ha ido muchas veces en contra de los consensos pues sí, ya digamos establecidos, lo que parecía, ¿no?, ganado, pues se va para atrás porque el tema se politiza y vuelve a ser motivo de gran debate público. Yo espero que no lleguemos pues a los extremos incluso de violencia que se han dado en los Estados Unidos con las guerras del aborto, como las llaman, ¿no? Claro, claro. Yo creo que ojalá no lleguemos a eso. Ojalá podamos discutirlo tranquilamente, pero para eso muchas personas dicen lo que necesitamos es ponerlo sobre la mesa, ¿no? Bueno, sí. Para que no surja como... No se va a resolver de otra manera más que debatiéndolo y llegando a algún acuerdo. Eso probablemente tomará todavía tiempo, pero esa puede ser la salida, ¿no? Muy bien, Héctor. Pues, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sección. Muchas gracias por la invitación. Te agradecemos la presencia y los comentarios que fueron, creo, muy iluminadores. Y no se vayan, regresamos después de este corte.